Bienvenidos a todos y todas a este espacio donde vamos a estar dialogando en esta ocasión sobre los días de asueto y la prima anual. Vamos a comenzar con los días de asueto. El legislador ha establecido ciertos días que son inhábiles para el trabajo. Dentro de ellos tenemos la vacación anual, así como también el descanso semanal y los días de asueto. Ahora, ¿qué son los días de asueto? Los días de asueto es el derecho que tiene el trabajador a una remuneración por uno o varios días para que pueda conmemorar acontecimientos de significación nacional, que puede ser de contenido político, pueden ser patriótico, puede ser religioso o puede ser, en este caso, de orden cívico. Como vemos, estas son treguas que se dan en el trabajo para efecto de que se puedan conmemorar esos acontecimientos de significación nacional. Cuando nosotros hablamos en este caso del fundamento que tiene los días de asueto, este fundamento es distinto al que encontramos nosotros, por ejemplo, en el descanso semanal y el que encontramos en la vacación anual, ya que lo fisiológico, lo económico, lo familiar no están presentes. Aquí lo que están presentes es lo patriótico, lo cívico, lo religioso, así como también aspectos de orden sindical. Eso es, los días de asueto se conceden a los trabajadores para efecto de que puedan conmemorar ciertos acontecimientos de significación nacional. Ahora, si tratamos de determinar cuál es la naturaleza jurídica de los días de asueto, esta naturaleza jurídica la vamos a encontrar nosotros en la esfera de la administración pública, ya que en la esfera de la administración pública es donde se establecen estos acontecimientos de significación nacional para efecto de que los trabajadores puedan en ese caso hacer las pausas y estar presentes en estas actividades. Por ejemplo, cuando son de contenido patriótico, el Día de la Independencia de nuestro país, o sea, el 15 de septiembre, los trabajadores tienen feriado para efecto de que puedan conmemorar ese acontecimiento. De igual, de orden cívico, como el caso el Día de los Difuntos, de orden cívico también podemos encontrar otros aspectos que están conectados, por ejemplo, en el caso del Día de la Madre. También podemos encontrar elementos importantes como tienen que ver en el caso de los religiosos, para efecto de conmemorar las fiestas locales, etcétera. Y así podemos ir ejemplificando otros casos donde tenemos que ahí está presente efectivamente treguas en el trabajo para efecto de que el trabajador pueda conmemorar esos acontecimientos a que hacemos referencia. Como dije, el carácter esencial ahí es la esfera de la administración pública. No tendrá otro elemento más que ver en cuanto a la esencia de esos días de asueto. Ahora, hablemos un tanto del ordenamiento jurídico. En el ordenamiento jurídico, ya nuestra Constitución de la República, en el artículo 38, ordinal 8, aparece ahí en la regulación de los días de asueto, es decir, que el trabajador tiene dentro de sus derechos también a descansar por días de asueto. Y estos días de asueto son aquellos que va determinando nuestro Código de Trabajo. Ya en el artículo 191 nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, un desarrollo normativo que nos está haciendo referencia a los días de asueto. Veamos qué es lo que el legislador prescribe sobre estos puntos. Ahora, es el artículo en sí 190 que comienza a hacer una enumeración cuáles son esos días en los que los trabajadores van a descansar. Es decir, que los trabajadores tendrán treguas en el trabajo para efecto de conmemorar ciertos acontecimientos. Aquí aparece que va pues desde el día 1 de enero, ¿verdad? Va en la cuestión del jueves, viernes y sábado de la Semana Santa. De hecho, ahorita estamos específicamente en Viernes Santo. Luego tenemos el 1 de mayo, ¿verdad? El 6 de agosto, que es una fecha de una fiesta local, ¿verdad? Pero en este caso de significación nacional, como es el caso de la subida del Salvador del Mundo, y por eso lo conmemoramos. Luego tenemos una conmemoración de contenido, en este caso patriótico, como es el 15 de septiembre, el Día de la Independencia, el 2 de noviembre, que es el Día de Difuntos, y el 25 de diciembre, que estamos hablando de la Navidad, es decir, en este caso haciendo referencia a fiestas ya de fin de año. Ese artículo 190 hace una enumeración de días de asueto, pero obviamente estos días que están ahí establecidos no los vamos a entender de modo taxativo. Pueden ampliarse en un contrato colectivo de trabajo, es decir, son días mínimos de asueto los que aparecen aquí
comprendidos, que de hecho hay que entender que va el Día de la Madre y también va el Día del Padre como día de asueto. Pero pueden haber otros días más, como el Día del Sindicalista, que también por la vía de los contratos colectivos puede incluirse o ser parte del ordenamiento jurídico en cuanto a los derechos que el trabajador va a disfrutar en concepto de asueto en la empresa donde esté laborando y donde se haya celebrado ese contrato colectivo de trabajo. Otro punto importante es el caso del artículo 192, porque ya yo definí en un principio qué íbamos a entender en este caso por día de asueto y hemos dicho es el derecho al descanso remunerado que tiene el trabajador. Entonces, si lo vemos como un derecho que tiene el trabajador, la regla general es que ningún trabajador está obligado a trabajar el día de asueto. Y digo que no está obligado porque el trabajador sí puede hacerlo de mutuo acuerdo, en este caso con el empleador. El empleador le propone trabajar el día de asueto, el trabajador está en él la decisión de aceptar. Si el trabajador acepta, el empleador estará obligado a pagarle un salario extraordinario por ese día, con un recargo del 100%. Si labora horas extraordinarias de trabajo, se van a hacer o se van a calcular en atención a ese salario extraordinario que devenga ese trabajador. Si ese trabajador devengara el salario ordinario en esa empresa de $8 al día, entonces implicaría que si él trabaja el día de asueto, lo que va a recibir son $16. Y sobre esa base de $16 se va a hacer los cálculos, en este caso de las horas extraordinarias. Es decir, lo que tendríamos que hacer nosotros es dividir los $16 en el periodo de jornada de trabajo, que son de 8 horas, y de esa forma, pues en ese caso, obtener el salario básico, el salario por día, y a ese salario por día que le vamos a hacer el recargo, en este caso del 100%, que habla el artículo 169 de nuestro Código de Trabajo, que ahí nos dice cuál es la forma en que se pagan las horas extraordinarias de trabajo. Como ya dije, por regla general, ningún trabajador está obligado a trabajar en los días de asueto. Y si lo hace, pues va a recibir esa paga extraordinaria. Eso es lo que aparece prescrito en el artículo 192. En el artículo 193 ya es claro, es una regla excepcional. Una regla excepcional porque la verdad que existen ciertas actividades donde no es posible en ese caso eh, conmemorar estos acontecimientos y por lo tanto el trabajador tendrá que quedarse laborando. Y aquí estamos en presencia específicamente de servicios esenciales a la comunidad o servicios públicos, los cuales por la vocación de continuidad o de permanencia de estos servicios no pueden dejar de prestarse. Así es que las empresas de gas, las empresas de energía eléctrica, las empresas de agua, las empresas telefónicas, otras conectadas con la cuestión de la salud como farmacias, van a laborar en este caso los días de asueto. Pero como ya dije anteriormente, ahí el empleador estará en la obligación de pagar un salario extraordinario a los trabajadores. Y cuando hablamos de un salario extraordinario, será su salario básico por día más el recargo del 100%. Esta misma norma hace señala una ejemplificación de ciertas instituciones que en ese caso van a estar abiertas en estos días de asueto. Y nos habla de establecimientos de diversión o esparcimiento. Generalmente, la gente conmemora el día de la independencia, pues allá asistiendo a los desfiles, o en la tarde, en ese caso, van a visitar algún centro de esparcimiento o un centro de diversión. De igual modo, los establecimientos dedicados a la venta de artículos de primera necesidad, ¿verdad? Como pueden ser de arroz, frijoles o granos básicos, etcétera, en estos casos van a estar abiertos, pero hasta las 12 del día. También nos hace referencia al caso de hoteles, restaurantes, refresquerías, en esos días de asueto están laborando, van a estar laborando también, no puede haber interrupción de labores en aquellas pocas, no puede haber interrupción de labores en aquellos lugares de trabajo donde si nosotros nos interrumpimos podemos causar graves perjuicios al interés o a la salubridad. En este caso, los que se encargan de recolectar la basura también en esos días de asueto van a estar laborando. Es decir, nosotros vamos a encontrar, en el caso de que las alcaldías, las personas que recolectan la basura, pues están laborando en esos días de asueto. Y también pueden haber también, por razones de orden técnico, algunas empresas que se van a ver obligadas a laborar en estos días de asueto. Son las empresas que yo he dicho en otra oportunidad, trabajan las 24 horas del día y los 365
días del año. Así es que en ese sentido estas empresas van a estar laborando porque generalmente a veces utilizan ciertos procedimientos en los cuales hay materias primas que no se pueden dejar de procesar porque la descomposición de la misma causa graves perjuicios, en este caso económicos para la empresa. Por lo tanto, en ese lugar, esos trabajadores van a laborar los días de asueto y van a tener derecho a una remuneración extraordinaria. En el caso del artículo 195 de nuestro Código de Trabajo es bien importante lo que ahí regula, porque pueden haber ocasiones donde el día de descanso semanal coincida con un día de asueto. Por ejemplo, en la enumeración de días que señala el artículo 190 de nuestro Código de Trabajo, está estableciendo que el 1 de mayo, por ejemplo, es un día de asueto. Igual es un día de asueto el día 15 de septiembre. ¿Qué pasa si coincide, en este caso, el 15 de septiembre con el día de descanso semanal? Es decir, el día de descanso semanal era el domingo y resulta que el 15 de septiembre fue domingo. Entonces, en esa ocasión, habrán servicios, como dije, que no pueden dejar de prestarse porque son servicios esenciales a la comunidad. En este caso, los trabajadores que laboren en esa empresa, de acuerdo a este artículo 195, ¿verdad? 194, perdón, que es un artículo muy importante, en este tema nos dice que si coincide con el día de descanso semanal y el trabajador de común acuerdo con el empleador decide trabajar ese día de asueto, ese trabajador va a recibir un pago extraordinario, así como también va a tener derecho a un día de descanso compensatorio. Y la diferencia que existe entre este artículo 194 con el artículo 175 del Código de Trabajo es que cuando se trata del día de descanso semanal, el trabajador que decide con el empleador o ya un acuerdo con el empleador para elaborar el día de descanso semanal, la remuneración que recibe es el salario básico de ese día más un recargo del 50% y un día de descanso compensatorio. Distinto es en el caso del artículo 194, es decir, cuando hay una coincidencia entre el día de asueto y también coincide con el día de descanso semanal. Es decir, los días de asueto coinciden con el día de descanso semanal y el trabajador, en ese caso, llegó a un común acuerdo con el empleador para elaborar ese día de asueto, que ha coincidido con el día de descanso semanal. Entonces, las prestaciones que recibe ese trabajador serán las de el pago de su salario básico ese día con el recargo del 100%, más, es decir, un pago doble, más un día de descanso, en este caso compensatorio. Esas son las diferencias que se dan entre este artículo 194 con el artículo 175, ambos del Código de Trabajo. En el artículo 195 del Código de Trabajo hace un desarrollo o hace una exclusión de ciertos trabajadores, ¿verdad? Que ellos no tendrán derecho al día de asueto remunerado. Es decir, estos trabajadores van a descansar en esa empresa porque es cierto, son treguas o son días inhábiles en el trabajo. Ese trabajador va a descansar en esa empresa, pero significa que no va a tener derecho a remuneración. ¿Cuáles son estos trabajadores excluidos? Los trabajadores a domicilio, los trabajadores que pactan el salario por comisión, por ajuste o precio alzado o por destajo. Entonces, estos trabajadores quedarán excluidos de recibir remuneración. Obviamente, de que este artículo 195 de nuestro Código de Trabajo, a mí me parece que es una disposición inconstitucional, ya que si la sometemos a un test de igualdad, podemos ver que ese trato diferenciado, hasta cierta medida, lo que está generando es una especie de discriminación hacia estos trabajadores. Y digo una especie de discriminación porque no hay en ningún momento, digamos, una racionalidad para efecto o medidas que sean razonables para efecto de justificar la exclusión que se hace de estos trabajadores. Estos trabajadores no debieron haber sido excluidos de la remuneración que se les debe de pagar en concepto, en ese caso, de días de asueto. Entonces es un tanto, digamos, discutible y por lo tanto, pues me gustaría con ustedes, con estudiantes de Derecho Laboral, uno de la Universidad de El Salvador, generar un debate que lo podemos hacer por la vía del grupo, ¿no? Crear un foro y en ese caso podemos estar debatiendo sobre si este artículo 195 de nuestro Código de Trabajo es una disposición inconstitucional y en qué medida podemos aplicar un test de igualdad
como un criterio, como una herramienta para efecto de hacer el juicio de proporcionalidad y en esa forma determinar que es una disposición, obviamente que adoptada por una medida, que si lo que está haciendo es queriendo cumplir con un fin, ese fin no es idóneo y ese fin, además de que no es idóneo, ese fin resulta irracional. Entonces eso es una cuestión importante que digo, podemos dialogarle en algún momento determinado sobre esta disposición. El otro tema que vamos a tratar en este caso se trata de la prima anual. La prima anual, ¿verdad? Y en la voz popular a esto se le conoce como el aguinaldo. Veamos qué nos dice nuestro legislador con relación a este punto, ¿verdad? Así como también veamos de entrada, ¿verdad? Cuál es el contenido doctrinario que tiene este tema de la prima anual, o conocida popularmente como aguinaldo. Si hacemos referencia al origen etimológico de la palabra aguinaldo, pues la mayoría de tratadistas, y siguiendo en este caso a Guillermo Cabanelas, nos dicen que la palabra aguinaldo proviene de la palabra celta guinaud, y la palabra guinaud, a esta palabra se le asigna un significado de regalo de Año Nuevo. Es decir, el origen etimológico de la palabra aguinaldo lo vamos a encontrar en la palabra celta guinaud, y este tiene el equivalente o el significado regalo de Año Nuevo. Sí, pues eso significa en este caso la prima anual. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir o conceptualizar en este caso esa prima anual? La prima anual vamos a conceptualizarla como un derecho o una prestación social que tienen los trabajadores y que el empleador está obligado a pagarlo en la cuantía y la forma que determina en este caso la ley. Eso vamos a definir o vamos a entender en este caso por prima anual. Hablemos un tanto de los antecedentes. Y cuando queremos hablar en este caso de los antecedentes de la prima anual, vamos a hacer referencia a que los antecedentes de la prima anual se remontan a los primeros años, en este caso del cristianismo. Ahí vamos a encontrar en este caso sus antecedentes. Ahora, como vemos, se trata pues de una costumbre ancestral, y a esta costumbre ancestral, posteriormente, pues la ley le fue dando un carácter obligatorio. Y digo un carácter obligatorio porque en el caso, digamos, de los primeros años del cristianismo, esto no es una obligación que se tienen en sí los empleadores o amos, como se les quiera llamar en ese momento, ¿no? No son en este caso, no están obligados por ley a pagar en este caso eso que conocemos como aguinaldo, sino, además que todo, es un acto de mera liberalidad, es decir, es un acto voluntario en la cual, ¿verdad?, estas personas hacían pagas adicionales a sus siervos para que sus siervos pudieran conmemorar dignamente las fiestas de fin de año que se extendían desde la Nochebuena, es decir, del 24 de diciembre hasta el Día de Reyes, es decir, hasta el 6 de enero del siguiente año. En sí, en eso consistía en este caso lo que nosotros conocemos actualmente como prima anual, es decir, un acto de mera liberalidad. Entonces, este acto de mera liberalidad que ya dije anteriormente, que se trata de una costumbre, en este caso ancestral, la ley le fue dando un carácter obligatorio, y cuando le dé ese carácter obligatorio, lo convierte en una prestación social. Y en tanto que lo convierte en una prestación social, pues, digamos, en tanto institución o categoría del derecho del trabajo, a esto se le conoce como prima anual. No se le puede conocer como aguinaldo, o técnicamente no puede ser un aguinaldo, porque no se trata en este caso de un regalo de Año Nuevo, sino que se trata de un pago obligatorio, ¿verdad? O se trata, mejor dicho, de una obligación del empleador para con el trabajador, como es la de pagar esta prestación social que la ley ha establecido a favor del trabajador. Entonces, ahí vamos a ubicar los antecedentes de la prima anual. Ahora, hablemos un poco de la naturaleza jurídica de la prima anual. Sobre la naturaleza jurídica de la prima anual, pues existen dos teorías. Como dije anteriormente, cuando hablamos de prima anual, no estamos hablando de un acto voluntario.
Cuando estamos hablando de prima anual, estamos hablando en este caso de una prestación legal, ¿verdad? Que el empleador está obligado a abonar a sus trabajadores por cada año de servicio o en la forma que estipule la ley. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar que hay dos teorías que tratan de explicar la prima anual. Una teoría está haciendo referencia a que la prima anual es un salario complementario, o sea, la prima anual nos dice que el empleador está obligado a pagar un salario adicional o un salario complementario al trabajador en la fecha que indica la ley. En nuestro caso, pues ya nos dice que los aguinaldos se pagan del 11 al 22 de diciembre de cada año. Es decir, en ese periodo es que el empleador debe de abonar o debe de cumplir con esta obligación que ya ha establecido la ley. ¿Y en qué forma lo hace? Pues pagándole un salario adicional o un salario complementario al trabajador para que pueda, en ese caso, asumir dignamente los gastos que se van a ver incrementados con la celebración de las fiestas de fin de año. Hay otra teoría que nos dice de que el carácter o esencia de esa prima anual no es la de ser un salario complementario, sino que es la de ser el, un salario diferido. Y cuando hablamos de salario diferido es que del salario del trabajador se le va descontando una porción que se va acumulando para ser entregada en la fecha. En ese caso, que el empleador está obligado a cumplir con el pago de la prestación anual. Eso es lo que hace referencia a esta teoría de salario diferido. Ambas teorías en este caso me parece que son razonables para efecto de poder determinar cuál es el carácter de la prima anual. El carácter de la prima anual es que se trata de una prestación social en la cual el empleador obviamente estará obligado a pagarla a su trabajador. Esto no impide de que además de que se le pague una prima anual a un trabajador, el empleador pueda hacer uso de pagar al trabajador un aguinaldo. Y cuando hablamos de aguinaldo, es decir, el empleador también, ¿verdad?, hacer un acto voluntario o un acto de mera liberalidad de pagar cierta cuantía a los trabajadores en agradecimiento porque estos hayan prestado los servicios en su empresa de modo efectivo. Entonces, eso es el importante que se pueda volver, en este caso, el pago de aguinaldo. Ahora bien, es una cuestión, digamos, que tengo que matizar un poco, ¿verdad? Porque puedo generar confusión con el comentario que he hecho referencia. ¿Qué pasa si en una empresa, además de la prima anual, acostumbra a pagar a los trabajadores un aguinaldo? Es decir, cuando digo que le paga un aguinaldo, es decir, que le da el empleador de modo voluntario a cada trabajador en esa empresa la cantidad de $100, ¿verdad? Esta práctica que el empleador realiza en su empresa en un momento determinado se puede convertir en una costumbre de empresa. Y si se convierte en costumbre de empresa, y el artículo 24 de nuestro Código de Trabajo nos dice que va a ser una fuente particular del derecho del trabajo que va a estar incluida en los contratos en los contratos individuales de trabajo en esa empresa. Por lo tanto, esa práctica también, ¿verdad?, de acto de mera liberalidad que tiene el empleador, puede en su momento estar terminando en una cuestión obligatoria, porque si el empleador en un momento determinado se niega a no a dar eso que él venía haciendo referencia como aguinaldo, los trabajadores podrán reclamarle en una cuestión laboral, en un juzgado de trabajo, perdón. Así es que es un tanto, digamos, complicado, que puede generar como ciertas discusiones o aristas de análisis cuando decimos de que puede darse en una empresa que además del pago de la prima anual, un empleador también esté abonando como agradecimiento a los trabajadores una especie de aguinaldo, ¿verdad? Porque los precios de aguinaldo son regalos, a final de cuentas, que el empleador hace al trabajador. Pero esta forma de hacerlo cada año y por ahí no se lo da a un determinado trabajador, también podrá ampararse en la costumbre de empresa, ¿verdad? Porque al final de cuentas eso se ha convertido en una práctica reiterada, ¿verdad?, que hace en un momento determinado nacer derechos y obligaciones para ambos. Entonces eso es un tanto discutible. Ahora hablemos del aspecto legal. El aspecto legal en este caso tiene como punto de partida nuestra Constitución de la República. Y nuestra Constitución de la República, en el artículo 38, ordinal 5, nos habla, ¿verdad?, de que el empleador está obligado a abonar al trabajador en concepto de prima anual por cada año de servicio una cuantía que determine la ley.
Entonces eso es lo que aparece ahí regulado en la Constitución. Luego nos remitimos nosotros a nuestro ordenamiento jurídico laboral, es decir, al Código de Trabajo, y por ahí encontramos también unas regulaciones que hace nuestro legislador en materia de prima anual. Veamos en el caso del artículo 196. El artículo 196 de nuestro Código de Trabajo es una disposición, digamos, un tanto ambigua, porque el legislador nos dice, todo patrono está obligado a dar a sus trabajadores en aguinaldo, en concepto de aguinaldo, todo empleador está obligado a dar a sus trabajadores en concepto de aguinaldo una prima por cada año de trabajo. Entonces es bien, digamos, ambiguo la posición del legislador, porque ya nosotros hemos dicho que el origen etimológico de la palabra aguinaldo está en una palabra celta, ¿verdad? Guinau. Y esta palabra celta, su significado es regalo de Año Nuevo. Entonces, y comienza diciendo que todo patrono está obligado a dar a sus trabajadores en concepto de aguinaldo. Eso no es en concepto de aguinaldo. Todo patrón está obligado a dar a sus trabajadores en concepto de prestación social una prima anual. Esa es la forma como debió haber quedado regulado o desarrollado el enunciado normativo del artículo 196, pero nunca podemos decir que en concepto de aguinaldo una persona está obligada a dar a sus trabajadores en concepto de aguinaldo una prima, porque aguinaldo no es acto obligatorio. El aguinaldo, hemos dicho, es un acto de mera liberalidad, un acto voluntario, un regalo. Cuando yo regalo a una persona algo, obviamente que esa es una cuestión voluntaria, no es una cuestión obligatoria. Entonces eso habría que criticar, ¿verdad?, en el análisis que se puede hacer al artículo 196. El artículo 197 del Código de Trabajo nos dice que los empleadores están obligados al pago completo, en este caso de aguinaldos, cuando las personas han cumplido, digamos, un año de trabajo que vamos a hacerlo el conteo a partir del día 12 de diciembre del año anterior al 11 de diciembre del año en que se va a hacer efectivo el pago. Ahora sí, en este caso vamos a pagar nosotros los aguinaldos en diciembre del año 2020. Ese periodo lo vamos a comenzar a contar a partir del 12 de diciembre del año 2019 al 11 de diciembre del año 2020. Esa va a ser la fecha o el lapso de tiempo que nosotros vamos a tener como referencia para efecto de pagar la prima anual. Es decir, si ese trabajador ha venido laborando de modo ininterrumpido desde el día 12 de diciembre del año 2019 hasta el 11 de diciembre del año 2020. Ahí tiene el derecho a que se le pague el aguinaldo de modo completo. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que han ingresado, ¿verdad?, con posterioridad a ese lapso de tiempo que yo vengo haciendo referencia? ¿Qué pasa si hay trabajadores que ingresaron a laborar el día 10 de agosto del año 2020? Obvio que cuando llegue hasta el día 11 de diciembre de ese año, de diciembre del año 2020, estas personas no tienen un año de servicio, estas personas tienen menor tiempo y el aguinaldo se le va a pagar en este caso de modo proporcional. Y de modo proporcional, para efecto de hacer los cálculos correspondientes, hay que aplicar la regla de 3. Yo creo que al final de que termine de hacer este comentario, estas disposiciones, vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a seguir un ejemplo mediante el cual haremos la aplicación, en este caso, de una regla de 3. Así es que en esa forma habría que entender los contenidos del artículo, en este caso 197. En el caso del artículo 198, ya nos establece que la cantidad mínima que deberá pagarse al trabajador como prima, y vuelve otra vez a decir como prima en concepto de aguinaldo, sabemos que no, ¿verdad? Esa prima es en concepto de prestación social, pero es una prima en concepto de aguinaldo, porque aguinaldo es un acto voluntario. Entonces, ahí nos dice nuestro legislador que para aquellos trabajadores que tienen un año de trabajo y menos de 3 años, se le va a pagar el empleador una prestación equivalente. Y aquí vuelve a decir, aquí sí es interesante, porque el legislador ya retoma la prestación, ¿verdad? Haciendo referencia a la prestación social, la prestación equivalente
al salario de 15 días. Es decir, si un trabajador, para el caso del ejemplo que yo venía diciendo, si el trabajador ingresó el día, ya estaba, ingresó a laborar el día 12 de diciembre del año de 2019 al 11 y continúa laborando hasta el 11 de diciembre del año 2020, este trabajador va a tener derecho a que se le pague en concepto de prima anual un salario equivalente a 15, al de 15 días. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y para aquellos trabajadores que tienen de 3 o más años de trabajo hasta 10 años de trabajo en la empresa, le van a pagar una prima anual equivalente al salario básico de 19 días. Y para los trabajadores que tienen 10 o más años de trabajo en la misma empresa, a esos trabajadores le van a pagar en concepto de prima anual un salario equivalente a 21 días de trabajo. Este artículo es bien importante porque nos pone en pista para efecto de poder decir la importancia que tiene en este caso la antigüedad de un trabajador en la empresa. Y eso es lo que pasa en este caso de la globalización económica y social, que cuando ya hablamos nosotros de contrataciones a plazo, lo que se quiere es interrumpir esta obligación, porque en la medida que hayan contratos a plazo, un trabajador no va teniendo antigüedad dentro de una empresa y se vería en ese caso o se cometería un fraude de ley para efecto de poder evadir este pago de los 21 días y ir pagando en este caso nada más 15 días en concepto en este caso de prima anual. El artículo 199 de nuestro Código de Trabajo nos dice nos habla sobre los criterios que vamos a seguir en este caso para hacer los cálculos de esta prima anual. Un criterio que se sigue es el criterio de la unidad de tiempo, es decir, cuando los salarios se han pactado por unidad de tiempo, no tenemos ningún problema porque ya está definido que el salario por hora puede ser de $1 y el salario por día va a ser de $8. Y este salario por día de $8, si la forma de pago va a ser quincenal, entonces lo vamos a multiplicar por los 15 días y ahí vamos a tener el salario quincenal que se le va a pagar a ese trabajador. O si se le paga mensual, entonces en esa forma ahí lo estamos obteniendo. La segunda regla nos hace referencia a nosotros. Estamos en otra forma de estipulación del salario, es decir, el salario no fue estipulado por unidad de tiempo, sino que el salario fue estipulado ya sea por comisión, ya sea por obra, ya sea por ajuste, ya sea destajo, etcétera, ¿no? Esas otras formas de haber estipulado el pago del salario. Cuando estamos dentro de esas otras formas, es decir, de aquellas formas que no son las de unidad de tiempo, ya el legislador nos dice que el salario por día lo vamos a obtener de sumar el salario de los 6 meses anteriores a la fecha en que debe efectuarse el pago. Es decir, vamos a sumar en ese caso el salario del mes de noviembre, del mes de octubre, del mes de septiembre, del mes de agosto, del mes de julio, del mes de junio, ¿no? Entonces, de junio comenzaríamos a hacer la suma de los salarios desde junio, ¿verdad? Hasta llegar a noviembre, comenzaríamos a sumar esos 6 salarios y esos 6 salarios los vamos a dividir entre el número de días laborados en ese periodo. Como yo decía anteriormente, para eso debemos de tener un calendario a la mano para ir sacando aquellos días de asueto, para ir sacando los días de descanso o los días en que fue suspendido el contrato de trabajo, entendiendo que esos días no se van a tomar en cuenta para efectos de hacer la sumatoria de los días. Si ustedes ven, el legislador dice en esa regla segunda entre el número de días laborables comprendidos, es decir, cuál fue los días laborables, es decir, cuáles fueron los días trabajados. Dentro de ese periodo, los días trabajados obviamente pueden ser de lunes a sábado. Y si hubieron días de asueto, sacar días de asueto. Si hubieron descansos semanales, sacar los días de descanso semanal. Y en ese periodo, esos 6 salarios que nosotros hemos sumado, los vamos a dividir y en esa forma tenemos el salario básico por día. Y ese salario básico por día lo vamos a multiplicar dependiendo de la antigüedad del trabajador dentro de la empresa. Si ese trabajador a la fecha en que debe de efectuarse el pago en concepto de prima anual tiene de 1 a 3 años, hemos dicho que va a ser el salario básico de 15 días. Y si tiene de 3 hasta 10 años, pues le van a pagar un salario en concepto de prima anual equivalente a 18 días.
Y si tiene de 10 a más años de trabajo en esa misma empresa, a ese trabajador pues obviamente le van a pagar una prima anual, ¿verdad? Equivalente en este caso al salario de 21 días. En esa forma es que nos establece el artículo 199 cuáles son los criterios que se van a seguir para hacer los cálculos, en ese caso, los cálculos de la remuneración. Otra cuestión que quiero aclarar sobre estos cálculos es que lo vamos a calcular nosotros siguiendo, ¿verdad? En el caso de las unidades de tiempo, lo vamos a calcular siguiendo cuál es el salario que el trabajador está devengando al momento, en ese caso que debe de efectuarse el pago. En los casos de unidad de tiempo, ¿no? Estoy aclarando, en los casos de unidad de tiempo hay que ver que se va a pagar en atención al salario que el trabajador está devengando al momento que se hace efectivo el derecho, porque puede ser que un trabajador devengaba, por decir algo, $8 por día, de acuerdo a la forma en que había determinado un decreto, por ejemplo, de salario mínimo. Luego podemos llegar también, que ya sea a través de un decreto de salario mínimo o un acuerdo que ha llegado con el empleador, que ya en ese momento ya su salario básico por día no es de $8, sino que su salario básico por día sea de $15. Entonces ese salario básico de $15 por día es el que va a servir como referente para efecto de hacer los cálculos atendiendo a la antigüedad que ese trabajador tenga dentro de la empresa. El artículo 200 de nuestro Código de Trabajo nos hace referencia aquí que y vuelve a decir, la prima anual en concepto de aguinaldo. La prima anual en concepto de aguinaldo debe entregarse a los trabajadores que tienen derecho a ella y debe pagarse en el lapso comprendido entre el 12 y el 20 de diciembre. Es decir, ¿en qué fecha se va a pagar en este caso la prima anual? Se paga del 12 al 20 de diciembre. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta esta regla que está contenida en el artículo 200, es decir, ¿en qué momento se paga la prima anual? Se paga del 12 al 20 de diciembre. Y en el caso del artículo 201 es una disposición que me parece también muy injusta para los trabajadores, porque nos dice que perderán totalmente, es decir, van a perder totalmente el derecho de prima anual aquellos trabajadores, ¿verdad?, que en 2 meses, sean o no consecutivos, del periodo comprendido entre el 12 de diciembre anterior al 11 de diciembre del año en que habría de pagarse la prima, hayan tenido en cada uno de dichos meses más de 2 faltas de asistencia injustificadas, aunque esta fuera solo de mediodía. O sea, ¿quiénes van a perder totalmente el derecho a la prima anual? Aquellos trabajadores que en 2 meses, sean o no consecutivos del periodo, ¿verdad? Como hemos dicho, periodos que van desde el 12 de diciembre del año anterior al 11 de diciembre del año en que se va a hacer efectivo el pago, hayan tenido en este caso faltas de 2, sean faltas en este caso del periodo, perderán totalmente el derecho a los trabajadores que en 2 meses, sean o no consecutivos del periodo comprendido entre los, tengan más de 2 faltas, es decir, en un mes falta 2 días, en otro mes falta otros 2 días, y esas ausencias al trabajo son injustificadas. Entonces, en ese caso, el legislador ha dicho que se va a perder totalmente el derecho de la prima anual. Y como dije, me parecía un tanto injustificado y perjudicial para los trabajadores, porque si nosotros asumimos que la naturaleza jurídica, en este caso, de la prima anual es la de ser un salario diferido, en tanto que es un salario diferido, hemos venido mencionando nosotros que es una parte del salario del trabajador que se le va descontando para serle entregada en la fecha en que el trabajador, naturalmente, en este caso, se vuelve obligación del empleador hacer el pago de la prima anual, que en nuestro caso sabemos que va del día 12 al día 20 de diciembre. Entonces ahí lo que podría hacerse es una especie de deducciones mínimas, pero no una pérdida total del derecho, en este caso, a la prima anual.
Yo no le entiendo en ningún caso cuál es la finalidad del legislador para haber establecido eso. La única cuestión que se me ocurre es decir que la filosofía del legislador puede haber sido crear un sentido de responsabilidad en el trabajador. Es decir, que una persona que no esté faltando al trabajo de modo injustificado, ¿verdad? Ya le dice, si falta usted de modo injustificado en 2 meses, sean o no consecutivos, y en cada uno de ellos usted tiene 2 faltas, ¿verdad? De modo injustificado, pierde totalmente el derecho, en este caso, a la prima anual. Pero yo digo, me parece que de parte del legislador lo que hay ahí es como motivar a los trabajadores en el cumplimiento de las obligaciones. Esa puede ser la única justificación filosófica de ese artículo 201 del Código de Trabajo. Ahora, en el caso del artículo 202 de nuestro Código de Trabajo, nos establece lo siguiente, que cuando el trabajador es despedido, o el contrato de trabajo, cuando el trabajador es despedido, es decir, despedido en este caso como un de hecho, así lo entendemos en nuestra legislación salvadoreña, se entiende como un despido de hecho, y el despido de hecho no es más que la declaración unilateral de voluntad de una persona de ponerle fin, en este caso, a la relación de trabajo, y que esto obviamente de la persona empleador, obviamente, porque si viene de la persona trabajadora, eso no es despido, eso es una renuncia. Entonces, es la declaración unilateral de voluntad del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo. Eso, en nuestro medio, eso es un despido de hecho, ¿no? Porque es una decisión que produce efectos jurídicos sin necesidad de aceptación de la parte contraria y sin necesidad de intervención, en este caso judicial. Pero también contemplen los casos, ¿verdad?, de terminación del contrato con responsabilidad patronal, que son los otros casos señalados en el artículo 53 de nuestro Código de Trabajo, que en su momento lo vamos a estar estudiando. Ahora, cuando hay un despido, en este caso ya dice referencia a un despido de hecho, o hay una terminación, en este caso del contrato con responsabilidad patronal, ¿verdad? Y el empleador estará obligado a pagar o el empleador, mejor dicho, va a ser condenado al pago de una prima anual proporcional. Una prima anual proporcional es que nosotros vamos a hacer los cálculos en base al tiempo, ¿no?, proporcional que el trabajador tiene, ¿verdad?, o el trabajador, los días de trabajo efectivo que esa persona hizo en esa empresa. Es decir, si el trabajador es despedido allá por el mes de abril, entonces nosotros vamos a comenzar a contar desde el día 12 de diciembre del año anterior hasta el día 30 de abril, por decir algo, que es despedido, cuántos días trabajados hay en ese periodo. Y en base a esos días trabajados es que vamos a entregar una prima anual de modo proporcional. Pero de modo proporcional va a ser atendiendo también a la antigüedad del trabajador en la empresa, ya que si el trabajador tiene de 3 a 10 años de trabajo en esa empresa, vamos a entender nosotros que allí el salario que el trabajador esté devengando por día en ese momento, lo vamos a multiplicar, en este caso, por los 18 días, y ahí tener una prima anual de modo total. Esta prima anual de modo total, ¿verdad?, la vamos a multiplicar entre el número de días trabajados, es decir, cuántos días trabajados hubo, en este caso del 12 de diciembre del año anterior hasta el día 30 de abril del año 2020. Contando esos días, por decir algo, si nos salieran, por decir algo, ¿verdad?, si salieran unos 120 días, estos 120 días los vamos a multiplicar por ese resultado de la prima total que se le pagaría a ese trabajador en atención a la antigüedad que tenga en la empresa. Luego lo vamos a dividir entre 365 días que tiene el año, y en esa forma, en este caso, estaríamos sacando o obteniendo, mejor dicho, la prima anual proporcional que se le va a pagar a ese trabajador, porque obviamente está cortando su relación de trabajo antes de que llegue el día, eh, el día 11 de diciembre, como el día 11 de diciembre de ese año. Entonces es muy importante tener en cuenta lo del artículo 202 de nuestro Código de Trabajo, porque también se penaliza al empleador, ¿verdad?, en casos de despido o en casos de terminación del contrato con responsabilidad patronal, a hacer efectivo el pago
de la prima anual proporcional. Esto se hace referencia también de que es una sanción de política legislativa, ¿verdad? Ese artículo se nos dice, es una sanción de política legislativa, en tanto que la intención del legislador es evitar despidos injustificados dentro de la empresa. Y por otro lado, nosotros podemos decir que si eso es, si nosotros admitiéramos que la naturaleza jurídica de la prima anual es la de ser un salario complementario. Pero volviendo al caso, si nosotros admitimos que la naturaleza jurídica es un salario diferido, no tiene sentido esto de la sanción de política legislativa. Como ven ustedes, son unos temas de bastante utilidad práctica y que nosotros debemos de tenerlo muy en cuenta a la hora de tratar de resolver estas problemáticas. Ahora bien, quiero hacer referencia a un caso concreto para efecto de ver cómo es que funciona esto del aguinaldo, del pago de la prima anual de modo proporcional. Porque esto generalmente nos va a dar conflicto a aquellos que no entendemos todavía que es una regla de 3. Voy a leer aquí un caso. Un trabajador ingresó a laborar a una empresa el día 10 de agosto del año 2019, estipulando un salario por unidad de tiempo, ¿verdad? En razón de $5 por hora de trabajo. La pregunta es, ¿cuál es la prima anual o cuál es la prima anual proporcional que le vamos a pagar a este trabajador, ¿verdad? En las fechas que van del 12 al 20 de diciembre del año 2020. Del año 2019, porque estamos diciendo del año 2019, ¿verdad? Haciendo referencia a que ese trabajo ha ingresado el 10 de agosto del año 2019. Obviamente que este trabajador, a la fecha que se va a hacer efectivo el pago al concepto de prima anual, es decir, del 12 al 20 de diciembre del año 2019, este trabajador lo que tiene es una proporción de tiempo, no un año completo de servicio en la empresa. Y como no tiene un año completo de servicio en la empresa, la prima anual se le va a pagar de modo proporcional. Ahora, aquí vamos a hacer lo siguiente. Es un trabajo que gana $5 la hora. La jornada ordinaria de trabajo en una empresa es de 8 horas. Por lo tanto, aquí vamos a multiplicar estos $5 que él devenga por unidad de tiempo, es decir, por una hora, por 8 horas que comprende la jornada ordinaria de trabajo de ese día. Y al hacer esta multiplicación vamos a tener que ese trabajador en esa empresa devenga $40 diarios. Estos $40 diarios, como es un trabajador, ¿verdad?, que se le está pagando la prima anual de modo proporcional, porque él ingresó a trabajar el 10 de agosto del año 2019 y la prima anual se va a pagar en el periodo que va del 12 de diciembre al 20 de diciembre de ese mismo año 2019. Por lo tanto, va a ser un trabajador que se va a encontrar en aquella franja de tiempo que la legislación establece que se le va a pagar, que porque tiene un año o menos de 3, entonces a esta persona se le van a pagar 15 días, un salario equivalente a 15 días, un salario equivalente a 15 días. Entonces, si este trabajador hubiese laborado todo el año en esa empresa, es decir, que él hubiera trabajado hubiese laborando en la empresa desde el 12 de diciembre del año 2018 hasta el 11 de diciembre del año 2019, este trabajador tiene un año de trabajo y por lo tanto un año de servicio completo. Entonces a esa persona le correspondería en concepto de aguinaldo, ¿verdad? De modo total, le va a corresponder $600, porque vamos a multiplicar $40 por 15 días, ¿verdad? Por tratarse en ese caso de un pago de prima anual para aquellos que tuvieran hasta un año de servicio y menos de 3, entonces nos da un resultado de $600. Estos $600 los vamos a multiplicar nosotros entre el periodo de tiempo, ¿no? El periodo de tiempo que hay
del día 10 de agosto hasta el día 11 de diciembre del año 2019, es decir, entre el 10 de agosto de 2019 hasta el 11 de diciembre del año 2019, hacemos el conteo de días y digamos en este caso que en el conteo nos salieron 121 días, entonces 121 días lo multiplicamos por los $600, que es el aguinaldo, que es la prima anual total que le correspondería a ese trabajador si tuviera el año de servicio. Y ahí nos da un resultado de 76.600. Estos 76.600 los vamos a dividir entre los 365 días del año, es decir, 365 días del año que van desde el 11 de diciembre del año anterior hasta el 2, que van, perdón, desde el 12 de diciembre del año anterior hasta el 11 de diciembre del año en que deba de efectuarse, en este caso, el pago de la prima anual. Por eso hablamos ahí de 365 días. Entonces lo vamos a dividir este resultado, ¿verdad? Esta multiplicación. Esto es lo que resultó de multiplicar la prima anual completa que le correspondería a este trabajador, ya teniendo pues el salario básico por día y lo multiplicamos por los 15 días, pues nos dio 600. Y esos $600 los multiplicamos por el tiempo trabajado de ese trabajador dentro de la empresa, y el tiempo trabajado que fue del 10 de agosto hasta el 11 de diciembre de ese año en que se va a efectuar el pago. Y hemos dicho en una cuestión por ejemplificar algo, que nos dieron 121 días. Y de esta multiplicación de los 121 días con los $600, que es lo que le corresponde a ese trabajador si tuviera un año de servicio en esa empresa, obtenemos 76.600. Estos 76.600 los vamos a dividir entre los 365 días del año y nos da como resultado la cantidad de 198.90. O sea que a ese trabajador se le va a pagar en concepto de prima anual $198.90. Es decir, porque no ha completado en este caso el año de servicio. Si hubiera completado el año de servicio, un año de servicio dentro de esa empresa, y tener como antigüedad un año de servicio entre la empresa, pues le correspondería el salario básico de los 15 días, de 15 días, de modo total, que serían los $600. Pero como eso no es posible, entonces buscamos la proporcionalidad, ¿verdad? O la porción, en este caso, y nos da ese resultado. Es decir, esa es una forma de aplicar, en este caso, la regla de 3. Para cerrar esta conversación que tenemos, quiero hacer referencia a la jurisprudencia. ¿Qué es lo que la jurisprudencia nos viene diciendo en cuanto al tema, en este caso, de la prima anual? La jurisprudencia también sigue cometiendo el error de hablarle a esto aguinaldo, ¿no? La jurisprudencia en la sala de lo civil no habla de prima anual, habla de aguinaldo, y sobre eso hacen las análisis correspondientes. Entonces, en este caso nos vamos a encontrar nosotros con un recurso de casación de referencia 114, 114 U mayúscula punto S. Un recurso de casación que fue resuelto el 10 de octubre del año 2003. También vamos a encontrar otra referencia de recurso de casación, que es la 412 CA. Segunda LA B labial punto, artículo 200 y 201 del Código de Trabajo. Esta última referencia, es decir, 412, la sentencia fue pronunciada el 19 de marzo del año 2002. Yo les he hecho mención en otros momentos que esta jurisprudencia de la sala de lo civil, sigue estos criterios aplicándose hasta este tiempo. A pesar que estas referencias que estoy citando son, en este caso, datan de esos tiempos, no quiere decir que estos criterios se hayan modificado. Estos criterios todavía están vigentes. Para la sala de lo civil, todavía sigue sosteniendo de que lo que llama ellos aguinaldo, que no es más que la prima anual, ¿verdad?, así como la vacación, los ve como derechos autónomos, y en tanto que son derechos autónomos no se pueden entender estos derechos coaligados
al derecho de indemnización. No puede estar coaligados al derecho, coaligados o unidos al derecho de indemnización. Pues las causas que lo generan en este caso son diferentes. Las causas que lo generan son diferentes. Y en tanto que las causas que lo generan son diferentes, lo que se va a requerir es prueba para cada caso extremo. Ahora, esta jurisprudencia que estoy haciendo referencia tiene lugar cuando un trabajador es despedido, ¿verdad? Y allá, digamos, por el mes de febrero o por el mes de marzo es despedido y el empleador no le pagó en el año anterior, ¿verdad? En la fecha que ya la ley indica que va del 12, perdón, al 20 de diciembre del año anterior, no le paga en ese caso sus aguinaldos completos. Este trabajador, obviamente, en su demanda de reclamación de despido, de indemnización que está haciendo por despido injustificado, también hace una reclamación del pago de una prima anual completa. Y en el caso de esta prima anual completa, no debe de entenderse como coaligada o unida a esa reclamación de indemnización, porque aquí claramente está diciendo los motivos que lo originan son diferentes. Un motivo que lo originó aquello fue el incumplimiento del empleador con el pago de la prima anual completa. Es una cuestión distinta a la decisión que tomó allá por el mes de marzo, ¿verdad?, del siguiente año, de despedir a ese trabajador. O sea, son causas o motivos diferentes los que están originando estas reclamaciones. Entonces, por lo tanto, los trabajadores estarán obligados a probar el despido injustificado. Y para probar el despido injustificado, en nuestro caso hay una presunción que está en el artículo 414 de nuestro Código de Trabajo. Y esa presunción, para que opere, el trabajador debe interponer la demanda dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que fue despedido. Así como también debe de haber acudido, en este caso, a la cita a audiencia conciliatoria. Si él interpone la demanda de la reclamación sobre indemnización por tiempo de servicio debido a un despido de hecho, entonces en ese caso el trabajador interpone esa demanda dentro de 15 días, dentro de los 15 días siguientes a ese despido, está cumpliendo con ese requisito. Pero le falta cumplir con el siguiente requisito y es la asistencia que tiene que hacer a la audiencia conciliatoria. Si el juez lo convoca a la audiencia conciliatoria, que obviamente siempre lo va a convocar porque en los procesos, en este caso laborales, es obligatoria en este caso la asistencia a esa conciliación, ¿verdad? Y él lo citan a la conciliación y asiste. Bueno, en ese caso tenemos, ¿verdad?, de que él está cumpliendo con esos dos requisitos. Y al cumplir con esos dos requisitos, opera la presunción siempre y cuando el trabajador pruebe la relación de trabajo, es decir, que él estuvo laborando a esa empresa. Si tiene el contrato escrito y presenta el contrato escrito, más esta presunción, esa va a ser prueba suficiente para condenar al empleador, en ese caso, a pagar la indemnización por tiempo de servicio. Pero para condenar al empleador a pagar la vacación, perdón, en este caso, la prima anual total, el trabajador debe probar que él estuvo trabajando en esa empresa de modo ininterrumpido en el periodo que va del 12 de diciembre del año anterior hasta el día 11 de diciembre del año en que debió haberse efectuado ese pago. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo creo que esto quizás habría que replantearlo, matizarlo del siguiente modo. Vean ustedes, un trabajador que ingresa a laborar a una empresa en el año 2015, ¿verdad? Entró a laborar a la empresa el 20 de mayo del año 2015, ¿verdad?, en razón de un salario básico de $500 quincenales. Ahí tenemos ya un ejemplo nosotros, en este caso, de un trabajador que ingresa a esa fecha, en esa fecha de ingreso. Ese trabajador es despedido el día 31 de marzo del año 2020. Entonces, esto implica, ¿verdad?, que el trabajador, para establecer, ¿verdad?, esa reclamación de prima anual total, debe de probar que desde el día 12 de diciembre del año 2018 hasta el día 11 de diciembre del año 2019, él estuvo laborando en esa empresa de modo interrumpido.
probado que elaboró en ese tiempo de modo interrumpido, en ese caso el empleador va a ser condenado a pagar también la prima anual total, o digamos, uno le pone la demanda aguinaldos completos, es decir, eso es lo que hace, porque es la voz, el lenguaje popular, es decir, si a un trabajador uno le va hablando de prima anual no le va a entender. De hecho, hasta profesionales les dicen, ¿verdad? Los mismos empleados públicos dicen no me han pagado el aguinaldo, por muy profesionales que sean o abogados que sean, siempre seguimos cometiendo ese error de llamarle nosotros a esa prestación social, ¿verdad? Aguinaldo, pero es cierto que no se trata de aguinaldo. Entonces es lo que él puede plantearse en un caso determinado. Yo creo que ya por el cansancio de este momento de tanto estar hablando, pues ya algunas ideas se me cortan y es seguro de que no clarifique algunos conceptos, ¿no? Pero pido pues en ese caso disculpas a mis estudiantes y creo que ellos tienen la facilidad después de ir al grupo y al grupo estar haciendo las de WhatsApp y ahí estar haciendo las preguntas para efecto de que yo pueda complementárselas. Eh, Eso era lo que tengo que comunicarle, pues, esto va a ser los contenidos de la segunda evaluación, ¿no? Que van desde lo que estuve haciendo referencia a los de los sujetos del derecho laboral hasta este punto, así como también la clase presencial, la última clase presencial que tuvimos, van a constituirse los contenidos de la segunda evaluación. Así es que suerte y nos vamos a seguir viendo ya cuando estemos dando eh, otros diálogos que tengamos referente a los contenidos que ya serán de otras evaluaciones. Así que muchas gracias por su atención.